Y dice San Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por esa razón, él describe la fe como esta convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia, lo que se ve hay que esperarlo. Si yo lo veo, no necesito fe para saber que viene, ahí está. Si yo no puedo ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ejercitando? No estoy ejercitando nada, allí está. Pero se necesita esa convicción para creer que Dios lo va a hacer, para creer que Dios va a cumplir sus promesas. La presencia de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón es la convicción suficiente y necesaria para creer su palabra. Y luego tenemos la palabra testimonio. Dice en el versículo 2, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta palabra testimonio es una palabra bien importante en este capítulo. Se menciona aquí en el versículo 2, se menciona 2 veces en el versículo 4, hablando de Abel, que dio testimonio de que Dios era justo. Se menciona en el versículo 5, cuando dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Se menciona también en el versículo 39 de este mismo capítulo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Así que esta palabra es básica, testimonio. Dios hoy, señoras y señores, Dios hoy nos está pidiendo a nosotros que nosotros demos testimonio de que creemos en Él, y que por creer en Él, Él está dispuesto a cumplir sus promesas y a hacer en nosotros lo que para los escépticos es imposible, lo que no tiene lógica, lo que no tiene cabida en el raciocinio humano. Qué complicado es cuando nosotros comenzamos a razonar a Dios. Bueno, y dice el insensato, ¿y de dónde salió Dios? Y antes de Dios, ¿qué había? Y comenzamos a razonar. Comenzamos nosotros a hacer uso de nuestra inteligencia. ¿Qué inteligentes que somos? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así es el necio. Así es la persona insensata. Y hoy más que nunca, Dios quiere que nosotros creamos en Él y creamos a Él. Qué curioso, porque a partir del capítulo 12 del libro de los Hebreos, dice en el primer versículo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Testigos. Es el testimonio de hombres y mujeres que un día tomaron la decisión de creerle al Señor, y son testigos ante nosotros porque Dios dio testimonio de ellos. Y cuando Dios procede a darnos la demostración de la fe, entonces dice, por ejemplo, en el versículo 7, por la fe Noé.
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No se veían. Dios habló con Noé un día, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y en medio de una generación perversa, en medio de un mundo donde la violencia y la maldad habían rebasado los límites, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios un día habló con Noé y le dijo: Noé, voy a destruir a todos los seres vivos. Entonces tienes que construir un arca. Dios le habló de cosas que no se veían, de cosas que cómo razonar, que va a venir un diluvio, que va a comenzar a llover, que tienes que preparar esta arca, que absurdo, ridículo. Es allí donde los escépticos se ríen y se burlan. Y cada página de la historia de la Biblia es una página y una historia de fe. Porque había que creerle a Dios. Porque había que creer en sus promesas. Porque había que creer en sus palabras. Y dice la Biblia que fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Yo a veces trato de imaginarme a los hijos de Noé, a la esposa de Noé, haciéndole preguntas. La Biblia no define, la Biblia no nos da los detalles, pero no tiene que hacer. Y seguramente los muchachos de Noé llegaban y le decían: papá, pero usted está seguro. No fue que mamá le echó algo a la comida y usted está teniendo pesadillas y está escuchando voces y está viendo cosas raras. Papá, ¿usted está seguro que tenemos que hacer esta arca? ¿Usted está seguro que Dios le habló? En Génesis capítulo 2 dice que la tierra era regada por un vapor que venía de la tierra. No había lluvia como la lluvia que nosotros conocemos. No existía. Y la burla de la gente: no está loco, hombre. No seas payaso, dedícate a trabajar mejor, dedícate a hacer algo bueno, algo útil. La gente cuestionaba la fe de él. Cosas que no se veían. Y por eso cuando describe la fe dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Es que uno no lo puede ver con estos ojos. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Cuando nosotros tenemos la fe y la convicción de que Dios está con nosotros y de que Él nos protege y Él nos cuida, es una verdad bíblica, y mi fe se activa porque yo creo que Dios está conmigo, que Él está cuidándome, que Él está protegiéndome, que Él está librándome, que hay ángeles que son espíritus que van por delante de mí, que están por detrás de mí, porque es un mundo espiritual. Pero no se puede ver a simple vista, se tiene que ver a través de la fe. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, niños que están en el servicio de este día, por favor, recordemos que es un asunto de fe. Hoy más que nunca nosotros necesitamos creerle a Dios. Nosotros necesitamos creer su palabra,
Porque la fe nos capacita para entender lo que Dios hace y para ver lo que otros no pueden ver. Eso es la fe.